Y hoy vamos a hablar de un concepto de tu película, de cuál es tu película. Vamos a hablar de este concepto de una vida con significado, una vida con significado. Y esta historia o este empoderamiento empieza con una pequeña historia de un ejecutivo. Les quiero contar una historia de un ejecutivo de una multinacional americana muy famosa, una compañía muy grande. Este ejecutivo un día va a una charla de crecimiento personal, y en esa charla de crecimiento personal el orador empieza a contar una historia de un escritor que había llegado a la fama, que había escrito un libro muy poderoso y que le iban a hacer una película, ¿sí? Él está contando la historia y le iban a hacer la película. Y cuando le estaban haciendo los guiones de la película y cuando estaban grabando, el escritor se dio cuenta que los guionistas de Hollywood habían cambiado varias partes de su película. Él vio que no era lo que él vivía. Y él se acerca al director, le pide una cita y le pregunta al director que por qué sucede eso, que por qué le estaban cambiando su historia en la película. Y él, claramente el director le contesta algo muy fuerte que rompió como su mente, su corazón, como que lo puso a pensar, a reflexionar profundo, y le dijo: es que lo que sucede es que tu vida es muy aburrida. Tu vida es muy aburrida y es muy monótona y siempre haces lo mismo. Entonces claramente tienes un gran éxito como escritor, pero tu vida es muy aburrida, no sirve para una película. Entonces tenemos que darle sentido, tenemos que darle significado, tenemos que darle vida a esta historia. Y entonces este escritor pues queda chocado, y el ejecutivo que está escuchando la historia, este ejecutivo está escuchando esa historia. El ejecutivo escucha que claramente pues su vida también era aburrida. Cuando él escucha esa historia, él se refleja en ella y él dice: si este escritor que le estaban haciendo esta película en Hollywood, su vida era aburrida, pues ¿cómo sería mi vida? Entonces a él le nace una pregunta, y la pregunta que le nace es: ¿qué pasaría si de la vida de él hicieran una película? Aquí te lanzo la pregunta a ti. ¿Qué pasaría si de la vida tuya harían una película? ¿Qué pasaría? ¿Sería taquillera? ¿Sería una película muy aburridora? ¿Cómo sería si hoy hicieran una vida de tu película? De lo que estás viviendo hoy, ¿es digna de contar en una película de Hollywood? ¿De hacer una serie de Netflix de tu vida? Y esa pregunta que se hace este ejecutivo en esta charla, él queda impactado y él dice, o sea, como chocado, porque él se da cuenta que su vida era muy monótona. Ganaba muy bien, era un ejecutivo de una compañía multinacional, ganaba buen dinero, su esposa y él también, carros de lujo, casa lujosa, viajes una vez al año, pero había mucha monotonía. Y se estaba dando cuenta de que de él, pues, qué pereza una película donde todos los días son lo mismo, posiblemente mucha monotonía, no pasaba nada, muy poco riesgo. Y él queda como pensativo y quiere reinventar su vida. Quiere reinventar su vida, y como él quiere reinventar su vida, empieza a pensar cómo tener una vida con significado. Entonces, la charla de hoy, lo que estamos hablando hoy, el empoderamiento de hoy, tiene que ver con tu película. ¿Cómo es tu película? O sea, si hacen una película de ti, ¿sería taquillera? Si hacen una película de ti, ¿tendría impacto? ¿Gustaría? ¿Se vendería? Y hay algunos elementos de las películas. Casi todas las películas arrancan de una manera muy común. Casi todas las películas que tienen un héroe o que hay una historia, arrancan en un mundo ordinario, o sea, normal, un mundo común. Siempre las películas arrancan en un plano común, y después es que arranca la aventura. Después arranca la aventura, ¿sí? Y después de que siempre arranca normal, ¿sí? Siempre arranca, las películas no arrancan de una, ¡boom! No, arranca normal, y después inicia la aventura, y la aventura siempre está detrás de un tesoro. Puede ser un tesoro material,
puede ser un tesoro emocional, ¿sí? Un tesoro físico. Por ejemplo, las películas románticas, pues claramente es que se encuentren y se casen, ese es el tesoro, el porqué, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de posiblemente una película de ficción, o es un botín económico, un robo, todas las películas arrancan en un mundo ordinario, arranca una aventura y hay un porqué, un tesoro, y siempre hay como un héroe, un protagonista, siempre hay un protagonista de la película. Y aquí hay algo importante: las películas, para que tengan fuerza y tengan sentido, pues tienen un tesoro. Todas las películas tienen un tesoro. Recordemos, no sé, la película que se te venga a la mente, por ejemplo, Búsqueda Implacable, donde pues el tesoro es la hija, recuperar a la hija. Ya en el caso, por ejemplo, de DiCaprio en la película El Titanic, el tesoro, la película no era como tal la película, era la libertad de la protagonista. Era la libertad de la protagonista. Y así son todas. Por ejemplo, Spider-Man arranca como en una película normal, en una película en un mundo ordinario. Él arranca una aventura y hay un tesoro que salvar. Siempre hay un tesoro, ¿no? Y en ese concepto de que haya un tesoro en las películas, pues realmente es muy, pero muy, muy especial tener esta circunstancia en nuestras vidas. La pregunta es, pues primer punto de partida es la película, ¿sí? ¿Cómo sería tu película? Y dentro de las películas, ¿cuál es el tesoro? Entonces, primero, identificar si tu película sería aburrida, y lo segundo sería si definitivamente habría un tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Y ese tesoro es el porqué, o sea, detrás de qué estás corriendo empresarialmente hablando. Estamos hablando empresarialmente hablando. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Cuál es tu meta? ¿Detrás de qué estás? ¿De crear una compañía grande? ¿De crear una empresa? ¿Detrás de qué estás? ¿Detrás de qué estás? Y ahí es donde está el fenómeno al cual tú le tienes que apostar. ¿Detrás de qué estás tú? O sea, ¿cuál es este tesoro al cual tú le quieres apostar? Y ese punto es una pregunta demasiado profunda, es una pregunta realmente importante, es una pregunta que no te puedes, dejar de hacer. El por qué, el por qué. Entonces, tú sabes cuál es tu por qué. Hoy no vamos a hablar otra vez de ese concepto, pero quiero que te quede claro y que te quede marcado ese punto en tu vida, ese por qué te quede claro en tu vida. Ahora bien, yo quiero como cristalizar este concepto de significado con algunos propuestas o consejos para poder tener una vida mejor, para tener una vida con significado, para poder intentar avanzar en este proceso y arrancar este año con toda. Entonces, el primer punto es: ¿qué pasaría si de tu vida hicieran una película? ¿Qué pasaría si de tu vida hicieran una película? Ese punto es sumamente importante. ¿Qué pasaría si de tu vida hicieran una película? Ahora bien, dentro de la película ya sabemos que hay como un inicio, ¿sí? Hay un nudo, un desenlace, ¿sí? Como todas las historias, pero hay un tesoro, y ese tesoro es como lo que mueve la película, la búsqueda, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿tú tienes identificado esa búsqueda? ¿A qué te levantaste este inicio de año? Detrás de cuál es tu tesoro. ¿Sabes cuál es tu tesoro? ¿Cuál sería ese trofeo que tú vas a levantar? ¿Sabes cuál sería ese elemento el cual tú vas a tener ese sabor de haber hecho algo grande en tu vida? Bueno, listo. Ahora con esos elementos te voy a hablar de 6 cositas, 6 pasos o 6 elementos cruciales. Siempre estamos hablando de pasos y de recetas para seguir creciendo. 6 elementos cruciales para empezar a darle significado a nuestra vida y para poder empezar a darle ese rumbo. El primer paso, amigos,
entendiendo que en toda película lo más importante es identificar el tesoro, cuál es la trama, detrás de qué se mueve toda la película. Las películas se mueven tras de un punto, toda la película está en una trama, un tesoro, algo que resolver, una circunstancia, y todo rueda a través de él. Ahí hay que identificar entonces, el primer paso es definir lo esencial. Definir lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Definir ese elemento esencial. ¿Cuál es el elemento esencial de donde vas a invertir tu tiempo? ¿Detrás de qué estás? ¿Cuáles son esas actividades adecuadas a las que le vas a invertir más tiempo de manera inteligente, de manera enfocada? Entonces tenemos que definir lo esencial. Hay que definir lo esencial, identificar ese elemento, ¿sí?, al que vamos a encontrar. Entonces, como el Señor de los Anillos, ¿no? Entonces, encontrar el anillo, ¿ya? Cada película tiene ese elemento que hay que encontrar. ¿Cuál es el elemento que hay que encontrar? En este caso, pues, digamos que hay que definir lo esencial. Si yo entiendo el por qué, ¿sí?, sé qué es lo que tengo que hacer. ¿A qué es lo que le estás apostando tú? ¿Cuál quieres que sea tu película? Y me parece muy interesante el ejercicio de la película, porque toca definir cómo sería tu película. ¿Cómo sería tu película? Sería muy, pero muy especial definir ese elemento en tu vida, ¿sí? O sea, como hacer un paneo de tu película, identificar cuál sería el final ideal, cuál es el tesoro, cuál es el final ideal. Cuando yo tengo el final ideal de la película, sé qué es lo que tengo que hacer para llegar a ese final. Entonces, identifico la actividad estratégica, defino la actividad esencial y así puedo avanzar rumbo a el resultado que quiero tener. Primer punto, definir lo esencial. El segundo punto definitivamente es crear hábitos. Crear hábitos. Los grandes éxitos vienen de pequeños pasos. Los grandes éxitos vienen de pequeños pasos constantes. Pero para poder caminar, para poder dar esos pequeños pasos, tengo que saber cuál es el final. Tengo que saber cuál es el final para poder llegar a ese punto deseado y empezar a crear esos hábitos que me van a llevar allá, esos pequeños pasos que me van a llevar allá. Ahora bien, en estos días publicaba algo en las redes muy importante, y es que lo más importante en el proceso del éxito es ser feliz, es no perder la felicidad. Lo más importante del proceso del éxito es ser feliz. Si tú pierdes tu felicidad, estás teniendo un gran fracaso. Entonces, hay un consejo, que es el consejo número 3. El primero es definir lo esencial. Lo segundo, crear hábitos que me lleven a ese final que yo quiero de mi película. El tercero tiene que ver con recoger las flores. Con recoger las flores. ¿Qué significa eso? Vivir el proceso del éxito sin dejar de perderse lo bello de la vida. O sea, no meter toda tu mente y todo tu trabajo y todo solamente en el proceso empresarial. O sea, tenés que disfrutar un momento con tu hijo, una comida, una salida, con tu esposa o con un amigo, si estás soltero, una salida familiar, una reunión. O sea, disfrutar el proceso, ver las flores del camino. Hay veces que vamos manejando en el carro y no vemos nada. A veces llegamos de un punto A a un punto B sin ver absolutamente nada. Y ahí es donde está el elemento crucial de este consejo. Recoger las flores. Recoger las flores. Y ahí es donde te quiero como detenerme un poco, llevarte a ese concepto. Si vas a perder tu felicidad por el éxito, es un gran fracaso. Pero no es no dejar de trabajar, no es el otro extremo. Es que cuando esté trabajando también esté disfrutando, también pueda hacer el equilibrio de la pausa familiar, también pueda tener esos momentos. Pero eso va a depender mucho de tener claridad de lo que estoy haciendo y lo que estoy intentando conseguir. Por eso hay que definir lo esencial, tener hábitos claros para poder darle orden a tu vida, para poder tener espacios, para que el proceso, ¿sí?, para que el proceso sea espectacular. Muchas veces
posiblemente no logramos el resultado. Pero el proceso es tan especial que no importa si logramos o no logramos el resultado. Ahora estamos con el emprendimiento de Jerónimo. Las galletas de Jero, que ha sido un fenómeno en las redes sociales y ha sido espectacular. Nosotros estamos haciendo ese emprendimiento y nos estamos disfrutando del proceso. No importa si ganamos dinero o no, ese no es el objetivo. El objetivo es tener la lección de emprendimiento con Jerónimo. Y él está viviendo su sueño y él está aprendiendo y él está haciendo todo su ejercicio de su emprendimiento. Si no vende, no importa, pero estamos felices haciendo el proceso. Porque muchas veces sufrimos el proceso, tenemos el fracaso y imagínate, fracaso y un proceso frustrante, pues no queda nada que recoger. Por eso el concepto es recoger las flores del camino. ¿Qué sería recoger las flores del camino con el ejemplo del emprendimiento de Jerónimo? Pues reírnos con su video, reírnos con sus ideas, reírnos con el tema de las galletas, comernos las galletas, disfrutar como todo lo que estamos haciendo, ver el fenómeno de todo lo que ha pasado. Y eso sería recoger las flores. Primero, definir lo esencial. Segundo, crear hábitos. Tercero, recoger las flores, o sea, vivir el proceso. Ahora bien, cuarto, te quiero hablar de un consejo muy especial. Para este año te quiero regalar algo. Si yo pudiera hacer una retrospectiva, ¿sí?, de lo que me ha funcionado en mi vida, puede ser una retrospectiva de lo que me ha funcionado en mi vida, en los últimos 2 años, yo he tenido como un proceso de mente maestra, o más, 3, 4 años, pero principalmente los 2 últimos años, he tenido una mente maestra. Y una de las formas de crecer, una de las razones por las que estoy creciendo, y no quiero alardear de mí, te quiero dar el consejo para que crezcas en todo este concepto de marca personal, los libros, la comunidad a la cual estamos desarrollando, todo lo que estamos haciendo. Yo tengo varias personas que hacen parte del proceso. Un mentor. Tengo un mentor espiritual que ustedes lo conocen. Ustedes aquí lo conocen. Tengo mentor empresarial. Tengo mentor en este tema del negocio, del emprendimiento, pero también tengo socia, también tengo amigos, tengo ayuda, tengo socias, tengo personas que me ayudan. Quitemos el ejemplo personal. Lo que te quiero decir es que hay que rodearse. Cuarto elemento, cuarto elemento, unirse, asociarse, rodearse de un equipo, un mentor, socios, amigos, colaboradores, un gran equipo para crear mente maestra, para pensar. Hay personas con las que yo hablo todos los días para crear ideas. ¿Sí? Todo el tiempo hablo, por ejemplo, Daniela, Mayra, Claudia, todo el tiempo estoy hablando con unas personas que me ayudan. ¿Sí? Amigos, socio, mentor, preguntas para poder ver las cosas que no veo, para poder pensar lo que no he pensado, para poder corregir errores, para poder ver más allá. Entonces, cuando ya tenemos esa hoja de ruta, hay que tener este cuarto elemento para poder avanzar hacia el proceso de tener esa vida de película, ¿no? De poder crecer, ya, y tener como, casi siempre en las películas hay como un grupito ahí que acompaña al personaje para poder conseguir el tesoro. De la aventura inicia, hay un protagonista, pero hay como unas personas alrededor del protagonista para poder conseguir el tesoro. Sin la ayuda de los demás no vas a poder avanzar. Sin la ayuda de los demás no vas a poder avanzar. Tienes que hacerte humilde para buscar mentor, para tener socios, para tener amigos, colaboradores, para tener incluso empleados, para tener asistente, para tener posiblemente las necesidades que tengas de apoyo en tu emprendimiento. Entonces, dotarte de ese equipo, mente maestra le podemos llamar, equipo de trabajo le podemos llamar, y eso es sumamente importante. Sin la ayuda de las demás no vas a poder lograrlo, amigo. Cuarto elemento, y eso me parece muy especial. Ahí hay un quinto elemento que
que tiene que ver como mi proceso, que me ha ayudado muchísimo al crecimiento, y es crear una comunidad, es crear como un movimiento, sería pensar en cómo tu negocio hoy definitivamente, todos los emprendimientos, todos los proyectos, todo tiene que ver con crear movimientos, con crear comunidades. Incluso en el emprendimiento que nosotros hacemos, pues todo el tiempo estamos creando comunidades de todo tipo, de mujeres, de mamás, de belleza, de nutrición. Entonces, como que tú pienses en cómo puedes crear un movimiento, una comunidad, algo que tenga mayor sentido que tú, que tenga mayor relevancia que tú. Y eso conecta mucho más. La gente quiere conectar más con causas, con comunidades, que con personas y con productos. Hoy el mundo del marketing tiene que ver más con la relación, tiene que ver más con la empatía, tiene que ver más con las comunidades, tiene que ver más cómo nos unimos, tiene que ver más cómo estamos conectados, tiene que ver mucho más cómo podemos realmente poder crear esa unión, ese amor, porque la gente hoy, o sea, hoy cada vez es más difícil tener la atención de las personas. Hoy cada vez es más difícil tener clientes, hay demasiadas propuestas, tener audiencia, y por eso tienes que crear engagement, tienes que crear relación, tienes que pensar cómo tu negocio lo llevas a un estado de conexión con las personas. Con conexión con las personas, ¿ya? Y voy a dar el último consejo, el sexto consejo para este año, para tu emprendimiento. Entonces, primero, definir lo esencial. Segundo, crear hábitos. Tercero, recoger las flores. Cuarto, crear equipo de trabajo, crear esa mente maestra, ¿sí? Quinto, crear la comunidad, crear engagement, crear una historia, crear conexión con la gente, con la audiencia, con tus clientes, con tu equipo, con todo tu entorno, para poder que haya energía y haya vida en tu emprendimiento. Y el sexto, que me parece muy especial y viene de otro libro que me estoy leyendo, y viene del libro de Barack Obama, La Tierra Prometida. Yo me estoy leyendo el libro de Barack Obama, es un libro de 850 páginas, un libro fascinante, súper espectacular, muy bien escrito, realmente con una prosa espectacular. Estoy feliz de leerlo porque me inspira. Y leyendo ese libro, él pues cuenta todo su proceso de cómo llegar. No lo he terminado claramente, pero ya he avanzado bastante. Cómo llegó a la presidencia de Estados Unidos, como una persona común que nació en Hawái, que vivió una parte de su infancia en Indonesia, una persona sencilla, que fue con una vida muy común, incluso con malos hábitos en la adolescencia, muy irreverente, pues logra tener éxito. Desde los 12 años, Barack Obama descubre un amor profundo por los libros y se enamora de la lectura, se enamora de leer, se enamora de leer, y ese amor por la lectura él reconoce que fue absolutamente elemental, o sea, fue importantísimo en su proceso de éxito haber leído. Desde los 12 años Barack Obama se mete en los libros de historia, de biografía, de la historia política de Estados Unidos. Empieza a leer a los más famosos, a Lincoln, a Roosevelt, a estas personas. Empieza a leer al filósofo, a Waldo Emerson, Ralph Waldo Emerson, y empieza a estudiar estos libros y empieza a fascinarse por el ser humano, por la brecha que hay en la humanidad, de cómo deberíamos vivir, de la vida ideal, y se empieza a enamorar de todo este concepto y empieza a enriquecer su vida a través de la lectura. Hay un momento histórico en la vida de Obama donde él entra a la Universidad de Harvard a estudiar Derecho. Entra a estudiar Derecho, y en esa universidad, pues es una universidad muy prestigiosa, pues digamos que no era muy común el concepto de tema del racismo, o sea, el tema del negro. Obama siempre muestra en todo su libro que lo ha traído a costas, que lo ha traído a sus hombros, y que no ha sido tan fácil liberarse del paradigma del racismo. Pero Obama rompe un paradigma y se vuelve como la primera persona de color que se vuelve el director de la revista
de la Universidad de Harvard de Derecho, cuando estudia Derecho, y eso fue ya como un gran paso en su proceso, digamos, profesional. Estaba muy joven, 20 y tantos años cuando pasa eso, y algo muy especial es que lo logra y él lo acota totalmente a la lectura. Porque él dice, como yo leía, yo me expresaba mejor. Y al expresarme mejor, la universidad se percató. Y desde ahí él vio que la lectura abría brechas, abría puertas, abría caminos. Y se volvió obsesivo por la lectura y se enamoró de la lectura. Y Obama, digamos que pone sobre la mesa como un gran paso para su éxito leer. Cuando me estoy leyendo también el libro de Jeff Bezos, también hablan de que Jeff Bezos se enamora de la lectura y también le acota muchísimo a su éxito a la lectura. Cuando leemos las biografías de los hombres más ricos del mundo, los hombres que han marcado la historia, la lectura está de por medio. Creo que es un hábito para el 2021 clarísimo, un consejo que no podemos echar en saco roto. Todo emprendedor, toda persona que quiera tener éxito debe leer. Y no leer a una medida común, a una medida grande, a recoger conocimiento, a desarrollar visión, a tener principios, a tener mentalidad clara. Y ese es el sexto consejo: amor por la lectura, amor por la lectura. ¿Cuál es tu película? ¿Cómo quieres que sea tu película? Defínela, piensa en esa pregunta. Vuélvete el héroe de tu vida, haz en tu vida una vida con significado. Ahora bien, ¿cómo, Andrés? Con 6 consejos, te estoy dando 6 consejos básicos para que este año sea diferente. El primero, definir lo esencial. ¿Cuál es la actividad adecuada para crecer? ¿En dónde vas a invertir tu tiempo de manera inteligente? Definir lo esencial. Segundo, crear hábitos claros. Grandes éxitos vienen de pasos pequeños. Vamos a definir clarísimo esos hábitos que me van a llevar a ese fin de la película. Recoger las flores, o sea, disfrutar el proceso, ser felices durante todo el proceso de este año. Y mirar cómo será después del otro diciembre. Estaremos mirando cómo fue la evaluación de cómo nos fue. Cuarto, crear equipo, crear asociación, crear mente maestra, tener mentor, tener socios, tener amigos que te ayuden. Eso es vital para el crecimiento. Quinto, estamos aquí, crear comunidad, hacer que la gente se enamore de tu proyecto, hacer que haya una causa, hacer que haya algo superior a ti. Y sexto, amar la lectura, amigo, leer. Pareciera un hábito suelto de lo que hemos hablado, pero creo hoy sumamente importantísimo la lectura. Yo estoy adoptando este concepto, estos 6 consejos los voy a adoptar para mi vida y los invito a que adopten estos 6 consejos para su vida.